cuán difícil fue encontrar incluso profesionales de la salud que encontraran, ¿verdad? Que conocieran de tu condición. Sí, te decía que no es fácil porque es algo que no se enseña en las carreras de medicina, como muchas cosas que yo descubrí que no les enseñan. Eh, y bueno, la primera persona que me dijo que era eh, experta en boca ardorosa, o sea, la verdad es que salí muy decepcionada de su consulta porque me dijo, lo tuyo es emocional y tienes que descubrir qué es. Y yo, como digo siempre, a ver, lo emocional es una pieza del rompecabezas, claro, somos seres biopsicosociales, ¿no? Y obviamente los factores emocionales, pues son una parte, pero no es todo. Entonces, también hay personas que se dicen expertos, pero además yo te voy a decir algo, que no es lo mismo saber de lo que leíste en un libro, que no hay libros, más que, digo, creo que hay dos y el mío, o de artículos, o sea, no es lo mismo leerlo Ujú. a vivirlo. O sea, yo puedo decir que para mí la boca ardiente, yo digo hoy que agradezco que haya llegado a mi vida porque me puso en la silla del paciente. O sea, no es que yo me imagine que, o sea, yo lo sentí, yo lo viví en primera persona. Exacto. Y miren, cuando Clau y yo empezamos a hablar, nosotros no lo podíamos creer. Que por fin, yo por fin no podía creer, para que ustedes vean el impacto cuando tú conoces a un profesional de la salud que entiende, que ha vivido, que ha visto cientos de casos, como Claudia. eh, Tú no puedes describir, ¿verdad? La emoción tan grande que alguien por fin entienda lo que tú sufriste, ¿verdad? Ujú. Y quiero saber, Clau, cómo es que quiero ir a todos los detalles para que la gente entienda. Quiero que, para aquellos que no conocen la condición, tú podías describir los primeros dolores, la sensación del tener ese síndrome. Sí, te decía al principio que, bueno, a mí me empezó después de una visita al dentista. Hay personas que refieren lo mismo después de una visita al dentista. Sí. Hay personas que no pasaron por dentista, no pasaron por ningún procedimiento, les aparece de manera espontánea. También hay algunas personas que después de un evento emocional lo empiezan a sentir. O sea, es diferente en cada caso. ¿No? A mí me salieron fui al dentista, me hicieron una obturación, ¿sí? Y me hicieron una limpieza y después de eso me empezó a arder y me salieron estas vesiculitas y las vesiculitas desaparecieron, pero el ardor continuó y continuó y continuó. Entonces, la boca ardiente, como se define, es una sensación de ardor o dolor en la boca sin causa aparente, ¿no? O sea, a ver, yo creo que aquí también como que tenemos que reinterpretar lo que dice la literatura, porque muchas veces hay detonantes, nada más que en nuestra mente, en la que todo lo separamos, al cuerpo humano lo separamos, o sea, decimos, no, no hay causa, pero siempre hay una causa, ¿sí? Y es responsabilidad del profesional de la salud investigar. Simplemente hace 2 días, yo ahora, bueno, pues me dedico a ayudar también a pacientes de boca ardiente. Eh, Resulta que esta paciente fuma, Ujú. ¿sí? Entonces, obviamente, y bueno, yo sé que es muy difícil cuando tenemos un hábito o una adicción que nos quiten eso, ¿no? Pero yo le dije, es más, hoy le mandé un mensaje, le mandé un documento en donde, o sea, una de las cosas que tiene que hacer es dejar de fumar, claro, porque fumar irrita la mucosa y bueno, tiene muchas consecuencias. Entonces, volviendo a la pregunta, también se dice que la boca ardiente, bueno, a mí cuando me decían que era de origen idiopático, me hacía cortocircuito en la cabeza porque yo decía, ¿cómo que es idiopático, no?
Entonces, hay que investigar y hay que escuchar lo que el paciente te está diciendo. Sí, una de las cosas que la gente no ha realizado o no realiza es que incluso cuando uno va al dentista, uno se tiene que preparar. Y eso es una de las cosas que yo le enseño a mis pacientes. Yo le enseño, no, 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 no. Usted se tiene que preparar porque usted tiene mucha toxicidad en la boca o le identifico. Incluso hay un protocolo de amalgama que usualmente yo comparto con mis pacientes, ¿verdad? Para que ellos entiendan, para que lo tengan en blanco y negro. Y otra cosa bien interesante, Claudia, es que la gente no internaliza cuántas cosas te pueden pasar después de esa visita al dentista. Incluso yo trabajé en área de intensivo y es bien interesante, tú ni te imaginas cuántos pacientes después de esa visita fueron a visitar el área de intensivo, ya sea intubados y todo, incluso con varias complicaciones, incluso endocarditis, ciertas complicaciones. O sea, otro mensaje que queremos llevar aquí es que usted se tiene que preparar, que usted tiene que educarse sobre este tema, ¿verdad, Claudia? Déjame decirte dos cosas ahí. Bueno, a ver, amalgamas, tema Ujú, prohibitivo, ¿sí? Con la mayor parte de los dentistas. Ellos no aceptan que las amalgamas son un factor de riesgo, incluso laboral para ellos, ¿sí? ujú. Ah, no, Porque claro. estar expuestos al mercurio, o sea, genera toxicidad. Yo en 2015, yo empecé con esto en 2013. En 2015 le escribí al doctor Daniel Lehmann, que yo no sé si tú conoces. Yo le pregunté por mi condición, porque me decían que estaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, él es psiquiatra. Yo dije, bueno, pues voy a consultar a un psiquiatra. Yo soy psicóloga, pero bueno, este, me dijo, yo no te puedo atender en este momento, pero lo que yo sé es que es debido a metales pesados, Claro. o sea, Ujú, mercurio e infecciones. ujú, Y por otro lado, te quiero contar también que la boca es uno de los lugares de nuestro cuerpo más, digamos, sucios que hay. En ujú. nuestra boca viven alrededor de 700 bacterias. Entonces, me parece muy atinada tu comentario de te tienes que preparar, porque Exacto. obviamente si tú vas, por ejemplo, con un sistema inmune debilitado o si vas muy estresado, luego a eso agrega, yo conozco muchos dentistas, odontólogos, que tienen mucho estrés, muchos tienen depresión, pero porque su carga laboral es muy alta, porque además están expuestos al mercurio y bueno, todo lo que te puedas imaginar. Pues fíjate, Dios es grande y misericordioso, que hace exactamente como un mes y medio me dio la oportunidad de dar una conferencia al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Yo pensaba que a mí, olvídate, me iban a sacar porque obviamente yo iba a hablar de los factores desde la genética, como la También. pobre detoxificación, ¿verdad? Mm. Desde la genética, epigenética, cómo encontramos todos esos factores. Y como tú dices, una de las profesiones más a riesgo son los dentistas. Incluso es bien interesante porque cuando yo di mi presentación, yo dije, todos ellos van a pensar que yo le voy a dar la clase aquí de cómo tratar a los pacientes en el aspecto de nutrición. Pero Mm. yo fui enfocada a cómo ellos tenían que Cuida. tener y prestar atención y cuidarse ellos. Porque Ujú. como tú dices, depresión, síntomas como eso, ellos están expuestos prácticamente 8 horas al día por muchos años. Incluso es bien interesante porque yo he tenido dentistas como pacientes y es bien interesante cómo ellos manifiestan todos estos síntomas. Y cuando yo le hablo, lo que tienes es, y le hago todo y se lo explico, ellos dicen, wow, o sea. Incluso muchos de ellos por disability ya, o sea, porque ya no pueden trabajar. Y no es hasta que uno le explica, y gracias a Dios que lo, ¿verdad? Que los hemos podido revertir, como quien dice, pero sí, esto es otro mensaje que queremos llevar, que usted tiene, como si es profesional de la salud, usted tiene que prepararse también, ¿verdad? Usted tiene que
detoxificar, y eso vamos a hablar ya mismito. Pero es bien importante que la gente entienda, Clau, tú me puedes explicar cómo te afectó la alimentación, cómo te afectó el sueño, cómo te afectó tu estado emocional, tu ánimo diario, el tener esto, cómo te afectó Sí. diariamente. Yo voy a decir que en realidad después de haber platicado, porque bueno, ya en 2018, después de algo que te voy a platicar después, entré a un grupo de Facebook, pues supe que había personas que Ujú. tenían con esto 20 años y muy mal, o sea, en un estado muy, muy mal. A mí, yo te puedo decir que lo mío, y así lo escribo en mi libro, no era incapacitante, no era para una disability, pero sí era molesto. Yo digo, es como traer una piedra en el zapato, pero ardiendo. Ahora, curiosamente, me acabas de preguntar cómo me afectó la alimentación, el sueño. Es muy chistoso porque la mayoría de las personas que tienen esto reportan 2 momentos del día en los que no sienten ardor. Uno comiendo y dos durmiendo. Wow. Pero entonces, fíjate lo que me pasó a mí. Como yo calmaba la sensación comiendo, ¿qué crees que pasó? Pues subí Comías todo el 10 tiempo. kilos, claro, claro, y sobre todo dulces y chicles y cosas que ya sabes que no hacen bien. Entonces, y bueno, yo tenía muchos temas de inflamación que ya vamos a platicar. Y, Y bueno, el estado de ánimo, yo les digo, porque incluso un médico naturista me diagnosticó con depresión y luego otro neurólogo me decía que probablemente tuviera depresión mayor y problemas con mi sexualidad, imagínate, ¿no? Sin ninguna prueba de nada, obviamente. O sea, lo cuento ahora y me da risa, pero obviamente en ese momento pues yo estaba muy enojada. Y yo no sé si tú conoces a Gloria Trevi, pero yo les decía que yo estaba como Gloria Trevi, desesperada. O sea, la definición no era depresión, era desesperación porque nadie me daba respuesta. Ujú. Una de las cosas que tú, ¿verdad? O sea, vas al médico y te dice todo esto, que en otras palabras, incluso yo he dado muchas conferencias a médicos que yo empiezo mi primer slide es, todo está en tu mente. Usted le dice a su paciente, todo está en su mente, usted no tiene nada, yo no sé por qué usted está aquí, yo no sé por qué usted se queja, pero ahí yo aprovecho y le digo, pues ahora yo le voy a explicar lo que está en la mente de esa paciente. Y es bien Ujú, interesante, Claudia, porque tú dices, ok, yo soy psicóloga, ¿verdad? Yo soy nutricionista. Y entonces tú vas a ver a un profesional de la salud para que te ayude, ¿eh? ¿Verdad? Pero también te mete cosas en la mente hasta el punto que tú dices, wow, mi familia puede decir que yo estoy loca, o ¿verdad? ¿Cómo te afecta incluso en el entorno familiar, ¿verdad? En tu casa, porque, no, pero si yo no siento lo mismo que tú sientes, ¿verdad? O sea, eso no sé si te pasó, ¿verdad? Si puedes compartir eso. Es como una condición invisible porque nadie la ve, tú la sientes, nadie te entiende. No sé si puedes compartir cómo tú tuviste también, porque es algo que sucede, ¿verdad? En tu entorno familiar, cómo te ven cuando tú ujú. tienes te quejas o, ¿verdad? De esos síntomas. Si puedes Sí, compartir. en mi caso, la verdad es que siempre, siempre tuve el apoyo de mi esposo, de Muy mis bien. hijos, pero obviamente, a ver, yo lo que digo es que el dolor es una experiencia personal. Ujú. Nadie puede sentir como tú lo estás sintiendo. Exacto. Entonces, te digo, aunque yo siempre recibí el apoyo de mi esposo, que pobre, de verdad, yo le pongo un altar a él, porque bueno, te digo, me decían una serie de barbaridades. eh, de repente él, inocentemente o tratando de ayudarme, decía, es que no pienses en Ah, eso. Y yo decía, es que no es de pensar, es de sentir. Es ujú. diferente un pensamiento a una sensación.
Obviamente, cuando tú estás pensando, que eso es lo que yo ahora igual trabajo con mis pacientes, Ujú. cuando tú a partir de la sensación empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a catastrofizar, pues sí, se va haciendo más grande. Pero de principio, por principio de cuentas, la boca ardiente es una sensación, no Ujú. es un pensamiento, ¿no? Exacto. Entonces, por ese lado, y bueno, conocí personas que sus parejas, por ejemplo, las abandonaron o cosas de verdad muy tristes porque otra vez viene esta falta de entendimiento. Bueno, ya hablé un poco de los médicos, pero es que incluso en la propia familia a veces es difícil Claro. entender esto. Exacto. Y ahorita voy a entrar en más detalles cómo puede más afectar ese entorno familiar y lo vivo diariamente con mis pacientes, ¿verdad? ¿Cuáles? Yo quiero que hables sobre cuáles fueron las primeras cosas que tú dije, ok, yo tengo esto. ¿Cuáles fueron los primeros tratamientos que tú utilizaste inicialmente? Que tú dijiste, voy a tratar esto, voy a tratar lo otro. Pues mira, yo empecé acostumbrada también a depender de alguien más. Con el tiempo eso cambió y descubrí que en realidad yo era la protagonista de este Ujú. proceso de sanación, ¿no? Pero al principio, pues yo fui con pues todos los médicos habidos y por haber, ¿no? Entonces me mandaron, bueno, fui, por ejemplo, con el primero que creo, ya no me acuerdo el orden, pero viene en el libro. Bueno, recorrí de todo, tanto alternativo como alópata, ¿no? Probé antimicóticos, porque siempre el tema de la cándida, por ejemplo, estuvo Claro. ahí, ¿no? Ujú. Presente, pero bueno, ya luego vamos a platicar un poco más de la cándida. Eh, Antimicóticos, antihistamínicos, todos los anti que te puedas imaginar. Recuerdo también que una dermatóloga me mandó, o sea, te lo juro, ¿sí? Antimicótico o antifúngico, antibiótico, antiviral, antihistamínico, o sea, todos los Todo. antis, ¿sí? Ujú. Después, el siguiente año, creo, o a los 2 años, fui también con otro experto que lo único que me mandó, y de verdad me da mucha pena decirlo, pero bueno, está escrito en el libro, lo único que me mandó fueron benzodiazepinas, y tú sabes todo lo que está relacionado con las benzodiazepinas. Ujú. Y yo me acuerdo que le decía, oiga, doctor, pero con todo lo que sabemos porque pues tú y yo somos profesionales de salud, entonces a lo mejor alguien que no sabe, pues se las toma ya, ¿no? Entonces, Exacto. en mi caso, mi problema, dice mi esposo, pues es que sabes demasiado. Y digo, no es vanidad, no lo digo en ese sentido, porque creo que la vanidad no ayuda. Eh, pero yo le decía, con todo lo que sabemos, me las va a mandar. Y me decía, usted tómeselo y cállese. Y eso, la verdad es que, te digo, ahorita lo cuento y me Lo río, sé. pero creo que es algo serio. Sí. Y, y creo que eso tiene que cambiar en la relación médico-paciente. Tú no le puedes ordenar al paciente ni tratarlo como niño chiquito. El Ujú. paciente o el participante, ahora decimos, pues tiene que tomar las decisiones y tiene que poder elegir su tratamiento. Y bueno, antidepresivos, a lo único que dije que no fue a los antipsicóticos, porque me dice una amiga, ¿estás loca? ¿No? O sea, Sí. y yo decía, claramente mi problema no va en ese sentido, pero probé, te digo, todos los tratamientos alópatas, gabapentina, por ejemplo, que también tus anticonvulsivos, perdón, ya dije un nombre, bueno, no es un nombre No. comercial, pero Ujú. todo esto, pues en mi caso, no quiero decir que no sirva, pero en mi caso, pues no tuvo ningún efecto. Y lo mismo con algunos remedios, alternativos, o sea, No, yo no encontraba salida. exacto. Y o sea, yo quiero que por un segundo todas las personas que estén conectadas piensen, o sea, ya tú tienes unos síntomas, ya tú te sientes mal, te están diciendo que todo es mental o que estás loca, ¿verdad?
Y tras de eso te ordenan unos medicamentos que tienen unos efectos secundarios que son espantosos. O sea, unos efectos secundarios que son, yo pienso que incluso más dañinos, ¿verdad? Entonces lo vamos catalogando, oh no, no, tú lo que tienes es mental, o tú lo que tienes es la cándida, o tú lo que tienes, o sea, lo vamos catalogando eh, por, por profesiones, como, es como una de las cosas que hoy en día yo pienso, ¿verdad? O sea, tenemos especialidades, está bien, de renal y esto, pero es como que, ok, al dentista tú no le puedes hablar de lo que podría pasar o sea, estamos yéndonos no, bueno, y yo he escuchado cardiólogos que el paciente le hace una pregunta sobre renal, le dice, no, 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 yo soy cardiólogo. O sea, que esa, eso es lo que Claudia y yo hemos experimentado de el conocer lo que es la medicina funcional y la nutrición funcional, que por fin ve el paciente. Hello, Claudia, te entiendo. Claudia, te entiendo, porque mira lo que te está pasando. Y yo lo voy a explicar antes de que terminemos esto, porque lo que yo veo todos los días, yo lo voy a explicar porque yo sé que muchos de los pacientes o los que están conectados o los que van a estar conectados lo tienen. Así que, Claudia, sabemos que esto es bien común, pero la gente no lo sabe. Así que es bien importante eh, que entiendan esto. Una de las cosas que yo quiero que también expliques, esto fue lo que te motivó a escribir tu libro, o fue, yo te voy a hacer el cuento mío, el cuento mío a las 3 de la mañana, que Dios me dijo, tienes que escribir un libro. Ok, en el caso tuyo, Clau, ¿cómo tú fue el detonante que tú dijiste, yo tengo que escribir un libro? Cuéntame, ¿cómo es la historia del libro? Pues fue más o menos en 2017, cuando estaba yo en un verano, estaba acompañada, justo donde vivo ahora, acompañé a mis hijos, ellos juegan fútbol, entonces vinieron a hacer acá le dicen simulacro, no simulacro, simulador, un entrenamiento, y Ujú. entonces yo soy mamá gallina, valga la aclaración, y entonces yo estaba en el hotel, yo seguía investigando, porque una de las cosas que para mí siempre fue clara es, yo no me puedo quedar así. Entonces dije, a mí siempre me ha gustado escribir, de hecho, bueno, tengo otro libro publicado y dije, bueno, ¿por qué no escribo sobre esto? Al final es lo que me está pasando y de alguna manera es, pues, no sé, el destino, Dios, llámalo como quieras, que me está trayendo esto a la vida. Entonces, tengo que hacer algo con esto. Y en ese momento también estaba hablando con un doctor de Florida que me hizo ver algunas cosas, o sea, imagínense que es como una bola de estambre y que tuve que irla desenredando, 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 pero, o sea, tardé años, ¿no? Porque lo que tú decías hace unos momentos es cierto. Tú vas con el cardiólogo y él no sabe nada de la parte renal. Y si tú vas con el oftalmólogo, pues tampoco sabe nada del estómago. Y hay personas, colegas que piensan, bueno, pero es que no puedes saber todo. Pues yo pienso, como tú, que ese es un error en el que ha caído la medicina hoy, Claro. separar todo. Ujú. Yo al revés digo, todo tiene que ver con todo. No Claro. lo digo yo, o sea, es un conocimiento universal. Entonces, tenemos que dejar de partirlo. Y en ese momento, en 2017, pues yo empecé a escribir y a escribir. Y la verdad es que el proceso del libro me llevó pues varios años porque de repente escribía y de repente lo dejaba y luego volví a escribir y ya en 2023, creo, fue cuando dije ya. O sea, como termina esta historia, pues hasta aquí queda.
Una de las cosas bien interesantes, ¿verdad? Incluso yo comienzo mi libro con mi historia personal. O sea, yo Ujú. comienzo con la historia personal, cómo yo viví, el hecho de que hace casi 11 años atrás o más, yo comenzar a quedarme ciega por hongos, micotoxinas, por la exposición que tenía, señores, no en mi casa, lo tenía en el hospital donde yo trabajaba, ¿verdad? Y una de las cosas bien interesantes, Clau, es cómo tú revives todas esas historias, todo lo que te pasó a ti y cómo tú le pones esa pasión cuando tú escribes el libro, porque da la casa, fíjate, hoy yo no sé, yo planificamos esto. Pero hoy es el día de Polycystic Kidney Disease y esa es una de mis especialidades. Y el libro que yo escribí fue The Keto Solution for Kidney Disease, Reversing Metabolic Disorders. Y es bien interesante que hoy, ¿verdad? Me entero de que pues, es y sin embargo, estoy agradecida hoy de que escribí ese libro igual que el tuyo, porque hemos llevado este mensaje y todavía, señores, no se desconecta porque todavía no le hemos dado la historia completa. Así que es bien importante que entiendan que esa historia nos ha llevado también a estudiar con los mejores en el mundo, ¿verdad, Claudia? A todos, retar Así es. a la gente que no entiende, incluso profesionales de la salud que no entienden. Pero por fin hemos logrado que se reconozca algo tan sencillo, Claudia, como el levantarse por la mañana y lavarse los dientes con una pasta dental lo más tóxica que existe. O sea, bueno, si usted no se ha enterado, Claudia y yo nos hemos, ¿verdad? Hemos estado en diferentes grupos y hemos expuesto esto, donde incluso profesionales de la salud que se dicen ser, ¿verdad? Holísticos o medicina funcional, están utilizando y siguen utilizando, ¿verdad? Pastas dentales tóxicas y desde ahí comienza todo, señora. Imagínense, si ustedes comienzan en la mañana, ¿verdad? Con una pasta dental tóxica que vamos a esperar durante todo el día. ¿Cómo fue el que tú reconocieras eso, Claudia? Porque eso es una de las cosas primeras que yo le enseño a mis pacientes. Cuéntame. Pues no es un tema, otra vez, Ujú, y yo creo que, a ver, yo lo digo en tono constructivo. claro, Si alguien lo toma de otra manera, bueno, pues ya no, no es mi responsabilidad. Pero otro de los temas que no les enseñan a los médicos es pues todo el tema de la medicina ambiental, de la claro. toxicidad ambiental. Yo les digo, estamos muy preocupados por las ballenas y por las focas y perdón, no, no quiero ser sarcástica porque a ti y a mí no nos gustan ese tipo de personas, pero pero nadie, ni los profesionales, ni los no profesionales reparamos muchas veces en cómo eso que nos rodea nos está afectando. Tú hablaste de tu caso y por ahí empezamos a vincularnos tú y yo por el Ujú, tema de las micotoxinas. ujú. Te digo, yo hablé en 2015 con el doctor Daniel Leymen, que me dijo metales pesados, pero aquí yo le preguntaba a los doctores con los que iba y nadie sabía del tema, ¿no? O sea, y me decían, bueno, que no, que era emocional y etcétera. Entonces, o sea, voy a brincar hasta 2022, Wow. que yo conozco a Mar Alonso, una naturópata. Ella, yo digo que me abre el portal, Ujú, me empieza a hablar de microbiota, de medicina ambiental y bueno, yo la conozco, eh, empiezo a decir, bueno, esto tiene que ir por aquí ujú, y pues yo sigo estudiando y sigo metiéndome a summits y en uno de esos escucho al doctor Shaw y entonces a mí me provoca un déjà vu cuando él habla de las micotoxinas y claro. yo recuerdo que mi mamá siempre iba a la casa que vivíamos en México, una casa preciosa, y me decía, huele a humedad y huele a humedad. Y yo pues ya estaba acostumbrada. Ujú, Entonces,
Pues ya, cuando entiendo que la toxicidad ambiental es un factor muy importante en todas las enfermedades, pues es que yo empiezo a ver cambios. Esa es la Exacto. realidad. O sea, ningún tratamiento me había sido, como lo dije antes, de utilidad, ni Ujú, alópata, ni alternativo, si yo no arreglaba todo el tema de toxicidad, y bueno, tú hablas también de la parte genética, creo que ujú. es muy importante para la gente que sepa, bueno, primero de entrada, con qué maquinaria cuenta para Claro. detoxificar. O sea, todos estamos expuestos a la toxicidad ambiental, pero hay personas a las que nos afecta más por esos malos mecanismos de detoxificación. Y me gusta mucho, perdón, ya me alargué en esta No, respuesta, tranquila. este, lo que explica el doctor Neil Nathan, ¿no? Bueno, no sé si es él, como Dilo, yo dices, te digo. estudiamos tanto que ya no sé si es él o quién más el que habla de los canarios en la mina de carbón. O sea, bueno, la historia, por si no la conocen, es que cuando los mineros bajan a las minas, llevan un canario en una Ujú, jaula y cuando el canario empieza a piar, pero así de forma, creo que es piar la palabra, de forma sí, exagerada, es porque los niveles de oxígeno ujú, pues ya son mínimos, entonces hay que salir de la mina. Y a lo que se refiere esta analogía es que, bueno, tú sabes que hoy pues hay muchas personas enfermas de muchas cosas. La boca ardiente, claro, yo digo, pues es una de muchas enfermedades modernas, pero pues somos personas que tenemos, en la mayoría de los casos, mucha toxicidad y malos mecanismos de detoxificación. perf- eso es correcto. Eso es lo que, como tú dices, debemos, yo creo, y lo escribo así en el capítulo 2 de mi libro. Todos, el mejor regalo que tú te puedes dar es una prueba genética, pero no Mm, cualquier prueba genética, señores. Usted tiene que conocer qué vías metabólicas usted está fallando. Puede ser ujú, detoxificación, inflamación, o sea, todos esos detalles usted lo debe conocer. Segundo, con Claudia y yo estamos 100% de acuerdo que el factor número uno, señores, que nos está cambiando la vida es el factor ambiental. Ya incluso yo como dietista de 33 años, ya lo digo que el factor de la nutrición está ya a un segundo plano, señores. Nosotros tenemos que ahora adaptar la nutrición basado en cómo yo tengo que detoxificar, cómo yo tengo que buscar sanar del daño que me ha hecho el ambiente. O sea, y es bien interesante que entendamos este concepto, ¿verdad? Y yo siempre pongo post en mis redes sociales. ujú, Y una de las cosas que están de acuerdo, Doctor Pisorno, Neil Nathan, Jeff Bland, todo esto, Dr. Dale Bredesen, todas las eminencias más grandes que yo he tenido la oportunidad de verlos, incluso en persona, ¿verdad? Coger clases con ellos, eh, están de acuerdo que hasta que no vayamos a la raíz, no vamos a 100% sanar ese paciente. O sea, seguimos tratando síntomas, síntomas y síntomas y tenemos que llegar a la raíz. Y para llegar a la raíz tienes que conocer tu genética, tienes que, ¿verdad? Por eso es bien importante uno de los roles que, fíjate, Claudia, cómo esto ha cambiado nuestras vidas, que ahora vemos al paciente. Ay, Dios mío, yo digo que me perdonen los que me vieron hace 20 años atrás, porque definitivamente, qué horror, ¿verdad? Incluso uno de los conceptos que hace 20 años atrás yo decía, el colesterol, muchacha, el colesterol alto te va a matar. Ahora yo digo la pasta de diente tóxica que usas en la mañana, yo la encuentro con más riesgo, ¿verdad? Cardiovascular, porque te crea más inflamación, estrés oxidativo. O sea, estos son conceptos que tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas que eso fue como mágico cuando yo conocí a Claudia, porque cuando empezamos a hablar de este concepto de las micotoxinas, del hongo, y yo ujú. le empecé a decir, esto es bien común.
Esto yo lo veo todos los días en mi práctica. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo sobre todo las micotoxinas afectan, crean unos nanocristales en tu cuerpo que hacen que incluso puedas tener esos síntomas de la boca ardiente. Y una de las cosas que está sucediendo, y así le expliqué, ¿verdad? Cuando di la presentación al Colegio de Cirujanos Dentistas, es que estos cristales que se forman le encanta unirse a los metales, a las Ujú, los amalgamas que oxalatos. se remueve la gente sin protocolo, ¿verdad? Y otras cosas que no vamos a entrar en detalle porque si no nos bloquean el Face. Pero definitivamente, o sea, si quieres saber de eso, pues eso, usted uno a uno con Claudia y conmigo. Pero es bien importante que la gente, y por eso yo quería hacer esto y estaba yo, Dios mío, yo tengo que hacer esto con Claudia, porque definitivamente tenemos que hablar más de esto. Tenemos que hablar más de esto. Claudia, yo quiero que tú nos hables de qué cosas tú lograste entender que te podía ayudar a reparar ¿verdad? Tu síndrome de la boca ardiente. O sea, ¿qué has hecho? Porque todos los Ujú. días aprendemos algo. Sí, sí, sí. ¿Qué has hecho últimamente para que entonces hayas podido entender qué te está pasando y cómo tratarlo? Cuéntame, ¿qué tú le Sí. recomiendas a la gente? Pues yo voy a confesar que una de las cosas de las que me hablaron a lo largo de los años y que yo desestimé o que no le puse la importancia de vida y que además era con otro enfoque, ¿no? El tema de la nutrición. O sea, Claro. la nutrición es básica, Ujú. pero otra vez, la mayoría de los doctores no saben de nutrición. Entonces, un par de personas que me hablaron de cambiar hábitos y demás, yo decía, ah, sí, ajá, pero Ujú. además es muy difícil cuando tú encuentras un alivio comiendo que te digan, deja de comer o cambia tu manera de comer. Entonces, la nutrición al día de hoy, o sea, para mí es un pilar fundamental en el tratamiento de la boca ardiente, porque no solamente se trata de comer, sino también una de las cosas que yo encontré en mi estudio de ácidos orgánicos, y esa es otra cosa que les voy a hablar ahorita, Ujú. todo lo que encontré en mi estudio de ácidos orgánicos, es que muchas veces tenemos deficiencias nutricionales. Claro. Aunque comamos, estamos desnutridos. ¿Por qué? Porque hoy Ajá. los alimentos pues ya no tienen los mismos nutrientes. No todos tenemos una dieta balanceada, decimos, o mucha gente piensa, yo como sano, pero ese comer sano incluye ultraprocesados, chatarra, o sea, eso no es comer sano. Exacto. Entonces, la nutrición es muy importante. Obviamente hacerse estudios. Ujú. Si tú no sabes qué es lo que tiene la persona o qué es lo que tienes tú, pues cómo lo vas a tratar. Después de escuchar al doctor Shaw y bueno, te digo que Mar me abrió el portal al mundo de la microbiota y la medicina ambiental, yo dije, bueno, yo me voy a hacer estudios. Entonces, el Claro. primero fue mi estudio de ácidos orgánicos que amo y es el primer estudio que mando a hacer a todos mis pacientes. Bien. Ujú. Este, bueno, Vamos a efectivamente explicar un tenía poquito lo que es el estudio de ácidos orgánicos. Nosotras, ¿verdad? Como dietistas funcionales y, ¿verdad? Psicóloga funcional, es bien importante que entiendas que nosotros hemos estudiado y incluso yo soy certificada. Incluso es bien importante que entendamos que nosotros tenemos unas herramientas poderosas que es hacer lo que se llaman pruebas funcionales. Puede ser ujú, genética, que yo tengo una específica, que es la única que, señores, para mí funciona, independientemente de todas las pruebas genéticas que haya en el mundo. Y una de las que es más increíble del mundo es la prueba de ácidos orgánicos. Y miren, es algo bien sencillo. Es una orina que se envía, ¿verdad? Al laboratorio.
nos entregan un reporte y ahí nosotros podemos ver en ese reporte si hay candida, microbiota disbiosis, cómo está la mitocondria funcionando, si hay oxalatos, que son esos nanocristales que se forman cuando usted está expuesto a hongo, qué está pasando en el ciclo de Krebs que no está funcionando correctamente. Para mí, la prueba más certera que te dice sobre cómo están tus niveles de B12 es ácido orgánico. O sea, yo ni haciendo metilmagone que hace, pero la de ácido orgánico es una manera certera, te dice de vitaminas, de minerales, carnitina, la deficiencia de carnitina, que es bien importante para reparar esa mitocondria. O sea, que esa prueba que nosotros llamamos ácido orgánico y que suena bien sencilla, es una, como dice Claudia, es una prueba increíble que nos da todo la mayoría, como dice, la foto completa, ¿verdad? Como yo digo, Sí. usted Ujú. siempre, cuando usted se haga unos laboratorios, usted tiene que buscar que le den la foto completa, no parte de la foto. Así que eso es bien importante y esa prueba, ¿verdad? Nosotros la hacemos. Y los que están en México, Claudia también se la puede ordenar, es bien sencilla y bien fácil de hacer y entre otras cosas, ¿verdad? Otras pruebas funcionan. Incluso esa misma compañía hace la prueba de micotoxina, que ¿Qué? identifica las micotoxinas, metales pesados que usted tenga, o sea, son bien detallados. Y eso es otro mensaje que queremos llevar, ¿verdad, Claudia? Que aquí no es guessing, aquí no es. Señores, tenemos que parar. La medicina y nutrición funcional llegó porque ya tenemos que parar de decir, no, lo que tienes es esto o lo que tienes es lo otro. No, señores, hay una patología, hay algo que está sucediendo y que hay que identificarlo para poder repararlo, para llegar a esa raíz y repararlo. No solamente como estamos haciendo es poniendo parches, ¿verdad? O poniendo curitas tratando de reparar algo que incluso desconocen. ¿Verdad que sí, Claudia? Que van donde el médico y te pone, ok, síntoma tal, tal, síntoma tal, tal. Y una de las cosas que quiero llevar también para que ustedes entiendan el hecho de la exposición a hongo, paredes húmedas, filtraciones, micotoxinas y verlo en estas pruebas nos da la oportunidad, ¿verdad? De cuando ese paciente te hace su historia. Tú la puedes ver en esa prueba de ácidos orgánicos. Tú la puedes ver claramente. Incluso más aún si tú haces, no sé si estás haciendo epigenética, que es la que sacamos cuatro pelitos en el área occipital, y esa te da exactamente lo que está pasando ahora mismo. O sea, que la historia correlaciona unas con otras. Y eso es bien interesante porque por fin la medicina y la nutrición estamos llegando al punto donde nosotros, ¿verdad? Podemos reconocer eso. Y de verdad que por un lado nos pasaron cosas, claro, pero por otro lado ha sido una bendición bien grande porque si no nos hubiésemos quedado diciendo los mismos disparates que hubiésemos dicho seguíamos haciendo hace 20 años atrás, ¿verdad? Así que para que ustedes vean, y yo sé que muchas de las personas que están aquí hoy, van a cambiar la mente de cómo van a empezar a tratarse ellos mismos y a tratar a sus pacientes también. O sea que ya cuando, incluso una de las cosas que sucede es que hay un bloqueo de vitaminas, de minerales, como dice Claudia, y eso afecta a condiciones mentales. Yo he tenido casos, Claudia. Cuando hago la epigenética, yo le digo, ¿dónde está el hongo en tu casa? Mm. ¿Dónde está? En ese cuarto. Y me dicen, sí, está en el cuarto de la persona. Y ahí es la condición. O sea, y por eso es que, ¿verdad? Muchas veces ¿verdad? Con nutrición personalizada podemos, y eso es lo que Claudia ha experimentado también. No es nutrición generalizada, señores, nutrición personalizada para que pueda, ¿verdad? Lograr llegar a mejorar esa calidad de vida, a sentirse mejor. Claudia, ¿cómo tú has sido? ¿Qué significado tiene para ti el haber encontrado este camino de sanación nuevamente?
Es que yo, como te decía hace unos momentos, yo nunca pensé en quedarme así. O sea, yo dije, yo tengo que resolver esto, me cueste lo Ujú, que, incluso tuve que ir a España. Al principio yo me fui por el tema de la rehabilitación, porque bueno, también la parte anatómica estructural es importante en el caso de la boca ardiente. A mí me diagnosticaron como respiradora bucal y ciertamente cuando tú respiras por la boca se ujú. altera el microbioma oral Claro. y bueno, y pasan muchas cosas. Incluso, no sé si tú lo has visto, seguramente lo has visto, hay una deficiencia de hierro en los respiradores bucales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues, o sea, si no haces una buena exploración, tú Claro. puedes suplementar, pero el problema persiste. Entonces, para mí, realmente creo que ha sido, pues, no sé si llamarlo milagro, pero sí algo que también puedo decir que yo también busqué. O sea, porque yo soy muy determinada y dije, no me voy a quedar así. Ujú. Y te decía hace unos momentos, bueno, para mí la sanación empezó cuando yo empecé a entender todo lo que tenía. Bueno, Claro. me hice el estudio de ácidos orgánicos. Ujú. Efectivamente tenía cándida. Me hice estudio de micotoxinas. Tenía micotoxinas hasta en las orejas, les digo, mi esposo y yo, por vivir en esa casa. Y bueno, Ujú. a lo mejor alguien puede no, volvemos otra vez a lo de los malos detoxificadores. A lo mejor alguien no tiene esa afectación que nosotros tuvimos, pero bueno, en el caso de él, toda su mitocondria estaba totalmente alterada. Entonces, ¿dónde comienza mi verdadero camino de sanación? Nutriendo, desintoxicando, desinflamando, porque obviamente cuando tú Ujú. estás expuesto a metales pesados, a micotoxinas, a químicos, a todo lo que estamos expuestas las personas, la inflamación es una respuesta del cuerpo, es como el estrés. O sea, es algo, digamos, natural. Entonces yo estaba súper inflamada. Yo te Ujú. puedo decir que los 10 kilos que subí, o sea, por lo menos la mitad eran inflamación. Claro. Y yo de verdad a las personas que están escuchando esto, quiero invitarlas a que no se rindan, que Exacto. busquen siempre un profesional. Tú hablaste hace unos momentos de, no recuerdo las palabras exactas, pero lo primero es que el profesional sea empático, Exacto. Ujú. sepa que no estás inventando, Exacto. que no está en tu cabeza, que tienes algo y que tenga ese compromiso. Yo les digo a mis pacientes, yo no te suelto hasta que tú no mejores. Dejo el pellejo por ti. También. Y y de veras, es difícil a veces encontrar un profesional así que se comprometa contigo y que realmente le interese, porque también Ujú. entendiendo la sobrecarga y tú sabes, el burnout de los médicos, a veces en 5 minutos o en 10 minutos que dura una consulta, pues tampoco puedes hacer maravillas. Yo les Exacto. dedico hasta hora y media en cada Claro. consulta a Ujú. mis pacientes. Y es bien importante, también otro mensaje que queremos llevar Claudia y yo, es que esto no es un blanco y negro, señores. Esto no Mm, es comer esto o no comer lo otro, señores. Esto es desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Hay que ver todos los puntos de vista que usted está haciendo. Y ujú. es bien, una de las cosas que antes, ¿verdad? Cuando me pasó a mí todo esto y a ti. Es que antes nosotros utilizábamos muchos suplementos para sacar y limpiar y todas esas cosas. Y hoy en día sabemos que podemos utilizar, ¿verdad? Activadores para sacarlo, miren, de una forma sencilla, reparar mitocondria, detoxificar, bajar ese estrés oxidativo. ¿Cómo ha sido tu experiencia usando los activadores ante la situación que te pasó, Claudio? Fíjate que a mí me habían hablado de los activadores hace como 2, 3 años y no puse atención. Yo creo que tengo problemas atencionales, además, bueno, la boca ardiente ya es un tema superado, pero
a veces no pongo atención. También creo que puede ser que hay un momento para que tú recibas esa información. Entonces, a mí me dieron la información de los activadores y yo, te digo, no lo tomé en ese momento. Sin embargo, cuando te conocí y entendí el tema, dije, ya, porque efectivamente el problema hoy con la medicina funcional es que entonces pasamos de medicamentos a suplementos Ujú, y a veces, o sea, no se requiere de tantos suplementos, sino de activar los mecanismos del cuerpo, activar la mitocondria. Yo me imagino o sé que tú hablas mucho de este tema por ujú, los activadores, pero para quien sea la primera vez que escuche esto y si recuerda sus clases de biología, yo les explico que la mitocondria es la fuente de energía de la célula. Y si tú no tienes, o sea, imagínate que la batería de tu carro o la batería de tu celular exacto. está en menos de 20%, o sea, no puedes desintoxicar, no puedes reparar, no puedes desinflamar, no puedes hacer nada. Entonces, lo primero es darle energía a esa mitocondria. Y la experiencia que yo he tenido con los activadores, gracias a ti, porque de verdad, te digo, ya me habían hablado de esto y yo no había puesto atención, eh, es increíble. A las 2 semanas vi a alguien que me dijo, oye, te veo súper desinflamada. Y le Ujú. digo, ah, pues mira, tengo un secreto. Exacto, exacto, por fin. Y fíjate, Claudia, lo que acabas de mencionar es que tú dices, no, porque se me olvidan las cosas, pero es parte de esto, es parte de la inflamación. Y si lo podemos apagar, mire, tenemos el poder hoy en día de apagar lo que tenemos. No sé si tienen preguntas, porque llamamos de Padre Santo. Aquí dice Niurka Padre Santo, imagínate de todo lo que hemos hablado. Eh, Dice Nilka que ella cree que le está pasando eso. Así que es bien importante. Si tienen preguntas o dudas, Claudia, ¿qué proyectos futuros tienes, verdad, que para seguir apoyando a las personas con el síndrome de la boca ardiente? Bueno, pues llevo todo este año promoviendo mi libro que se llama Mi boca en llamas, que está Ujú. disponible en Amazon para la gente, no sé, que esté en Estados Unidos o en México o en otra parte del mundo, lo puede conseguir en Amazon. Estoy Perfecto. dando consulta online también para las personas que tienen esto. Fíjate, me ha escrito gente de Brasil, de Argentina, de España, porque el problema no es de México o de Estados Unidos, el desconocimiento que hay en torno al síndrome. No, es a nivel mundial. Mundial. Sí, y bueno, aunque, y tú decías algo al principio también, es algo que está subdiagnosticado. Muchas veces no Exacto. sabemos que lo tenemos. Por ahí Ujú. leí ahorita un comentario de alguien que piensa que lo tiene. Eh, es más, una vez yo hablando con mi mamá me dice, pues a mí también me arde la boca, pero a mí no me afecta. Y yo dije, pues a mí sí me afecta. Y bueno, el umbral de dolor puede ser diferente en cada persona. Exacto. Entonces, pues lo que quiero ahora es, sí hay otros proyectos para el año que viene, pero todavía no los puedo decir, pero por lo pronto, pues yo los invito a que si ustedes o alguien que conocen tiene esto, pues sepan que atiendo de manera online, que pueden leer el libro. También, bueno, no lo voy a decir todavía, pero mm, realmente tengo un compromiso con esto. Yo digo que si llegó a mi vida es para hacer algo bueno Claro. y no Ujú. solamente para mí, sino también para uno de los objetivos del libro es dar visibilidad también a esta condición, ¿no? Exacto. Una de las cosas es que la oportunidad que nosotros tenemos de llevarlo a otras partes del mundo, especialmente a la comunidad latina.
donde Ujú. hay tanto desconocimiento de lo que está pasando. Y para que los que no conocen a Doctor Shaw es para mí y es una de las eminencias más grandes, para mí la eminencia más grande de autismo ADHD. Y queremos reconocer hoy que gracias a los estudios hechos con niños con autismo ADHD es que nosotros sabemos mucho de lo que es la boca ardiente. Así que también hay que reconocer, ¿verdad?, que muchos de los diagnósticos, incluso de niños, adultos, es por esto de lo que está pasando a nivel ambiental. Clau, si tuvieras que resumir tu experiencia en una frase de esperanza, ¿cuál sería? Don't give up. Exactamente. Don't give up. No Así te que, rindas. mira, es que Claudia, yo desde que no, es que era como, es que todavía, ¿verdad, Clau? Es como que una unión que por fin encontré a alguien que sí lo ve, igual que yo lo veo, y que aprendemos, ¿verdad? Aprendemos juntas y seguimos aprendiendo juntas. Así que tienen esperanza, señores. Hemos aprendido a cantazo, pero hemos aprendido. Así que Así. si quieres voy a poner toda la información de la doctora Claudia Juárez para que se comuniquen con ella. Así que cualquier duda o preguntas, estamos a la mejor disposición. Y gracias, gracias, gracias por haberme acompañado en la noche de hoy, Clau. No, gracias a ti. Bueno, también invitarlos. Hace un par de meses grabamos un podcast Ah, sí, con Tere, que bueno, el podcast se llama Hablemos de Salud. Ahí ella fue mi invitada y de verdad yo celebro haberte conocido y tener esta conexión que tenemos tú y yo, porque como dijiste, pues las dos hemos pasado por situaciones duras. Bueno, yo no me imagino quedándome ciega. A lo mejor tú tampoco te imaginas de repente esta sensación horrible de ardor en la boca, pero es lo que nos ha llevado a ambas a buscar soluciones claro. y a tener hoy pues todos los medios. Yo te felicito también porque he visto que eres muy activa también, que te preocupas por dar mucha información a los demás y, y no todos los profesionales hacen eso. O sea, Ujú. yo sí, pero y tú también. Sí, porque este mensaje tiene que llegar. Y una de las cosas, esto es una misión de vida. O sea, nosotros, este mensaje tiene que llegar. Este mensaje no importa hasta la Patagonia que llegue, pero ya estamos cerca, ya vamos para Colombia en noviembre. Así que vamos poco a poco, especialmente como decimos, Claudia y yo tenemos una misión de vida, especialmente con la comunidad de Latinoamérica. Así que un besito a todos. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Besito. Bye bye. Bye. Gracias.